Hoy hablamos de reinicios, y tal vez uno de los tuyos podría ser tan simple como hacer clic en suscribirte. Porque sí, el 80% de quienes ven esto no lo hacen, pero tú puedes ser parte del cambio. Hay un momento en la vida de todo trader en el que los gráficos se vuelven borrosos, las estrategias se desmoronan y la confianza que antes impulsaba decisiones audaces se desvanece por completo. Ese momento es el punto de quiebre. Es cuando te quedas frente a la pantalla, viendo cómo todo cae en rojo, sin siquiera reaccionar. Al principio cada pérdida se siente como una herida, pero cuando las derrotas se acumulan, esas heridas dejan de doler, como si el cuerpo se hubiera quedado sin sensores para avisarte que algo anda mal. Ya no estás luchando contra el mercado, estás luchando contra ti mismo. Y este punto de quiebre no es exclusivo de los novatos. De hecho, hasta los traders más experimentados, los que han leído todos los libros, estudiado cada vela, perfeccionado cada estrategia, también se topan con este muro. ¿Por qué? Porque el mercado no es solo un rompecabezas que resolver, es un espejo. Y lo que refleja no es solo tu habilidad técnica, sino tu fortaleza mental. Imagínalo así. Llevas semanas con buenos resultados. Tu cuenta crece, sigues tu plan con disciplina, las entradas son precisas y tu confianza parece inquebrantable. Pero una mañana, esa configuración que has usado tantas veces te falla. Te dices, está bien, pasa. Pero la siguiente también falla. Y la siguiente. De repente ya son 5 operaciones negativas seguidas. 10. Tus stop loss saltan con una precisión quirúrgica, como si el mercado se burlara de ti. El cerebro humano no está diseñado para soportar rachas de dolor. Interpreta los patrones como destino. Si ganas seguido, te convence de que descifraste el código, que la racha nunca terminará. Pero si pierdes repetidamente, ese mismo cerebro te susurra lo contrario, que quizás perdiste tu toque, que tal vez nunca fuiste bueno, que todo este sueño de libertad financiera era solo eso. Un sueño. Ambas ideas son peligrosas, pero la ilusión de desesperanza es la que destruye carreras. En el punto de quiebre algunos traders cruzan la línea, abandonan sus reglas, invierten sin criterio, esperando un milagro. Duplican el tamaño de sus operaciones no por estrategia, sino por desesperación. Dejan de ser operadores disciplinados y se convierten en jugadores de casino. Y casi siempre el resultado es el mismo: ruina total. Cuentas liquidadas, años de esfuerzo perdidos en cuestión de horas. Pero en medio de ese caos hay algo que muchos no logran ver. El punto de quiebre no es el final, es una invitación al cambio. Existe la historia de un trader que desarrolló un sistema que funcionaba a la perfección en backtesting. Durante meses acumuló ganancias constantes, lo que le dio la certeza de haber encontrado su camino. Empezó a operar en vivo con reglas claras, arriesgar solo un 1% por operación, nunca perseguir precios, nunca romper su plan. Pero el mercado cambió su ritmo. Lo que antes funcionaba y la hora solo generaba pérdidas. Tras 7 operaciones negativas, perdió la fe en su estrategia. En vez de detenerse y reevaluar, subió el riesgo al 5%, convencido de que el rebote estaba por venir. Nunca llegó. En 2 semanas, su cuenta estaba destruida. Se alejó del trading, convencido de que el sueño era inalcanzable. Lo que no entendió es que su caída no fue culpa del mercado. Fue su reacción ante la racha negativa. Permitió que la espiral lo definiera, en lugar de interrumpirla. Esa es la esencia del reinicio mental. Una mala racha no significa que estés acabado. No significa que hayas perdido tu talento. Significa que tu sistema y tu psicología se han desalineado. Y en lugar de forzar al mundo a adaptarse a ti, debes detenerte y reajustar tu rumbo. Lo más peligroso no es la racha en sí, sino cómo respondes a ella. El punto de quiebre da miedo porque se siente como estar al borde de un abismo. Miras hacia abajo y ves la ruina financiera, el tiempo desperdiciado, la confianza hecha trizas. Pero lo que muchos olvidan es que ese abismo no es real. Es una ilusión alimentada por el miedo. La verdad es que al mercado no le importa tu racha, sea buena o mala. No tiene memoria. Mañana te dará otra oportunidad. Y pasado mañana. Y todos los días después de eso. La única memoria que existe es la que repites en tu mente, una y otra vez, hasta convertir el dolor en una realidad falsa. Imagina a un boxeador que entra al ring, recibe varios golpes duros en el primer asalto, y de pronto empieza a dudar de su propia fuerza. Si ese boxeador se convence de que es débil, la pelea se termina antes de que suene la campana de nuevo. Pero si entiende que esos golpes no son prueba de debilidad, sino simplemente parte del juego, entonces puede ajustar su guardia, cambiar su estrategia y volver al combate con más fuerza. Una mala racha es solo eso, el primer asalto. Lo que realmente determina el resultado no son los golpes que recibes, sino si tienes la resiliencia para levantarte y seguir.
Aquí es donde muchos traders se equivocan. No fracasan por tener malas estrategias, fracasan por tener una mentalidad débil. El verdadero reto no está en los gráficos, sino en tu mente. Y aquí llega una de las ironías más crueles del trading. Las peores caídas a veces vienen después de las mejores rachas. El éxito alimenta la confianza, pero una confianza descontrolada puede volverse imprudencia. Empiezas a relajar tus reglas. Tomas operaciones que normalmente evitarías. Aumentas el riesgo sin justificación. Y cuando llega la corrección, porque siempre llega, no estás preparado. La caída desde lo más alto es brutal. No se trata solo del dinero. Es tu identidad la que se ve golpeada. Creías ser invencible y ahora te sientes frágil, expuesto. Ese vaivén entre euforia y desesperación es lo que rompe a la mayoría, porque nunca aprendieron a reiniciar su mente cuando más lo necesitaban. El primer paso es aceptar algo que muchos traders se niegan a reconocer. No tienes el control del mercado. Nunca lo tuviste. Solo puedes controlar una cosa: a ti mismo. Tus reglas, tus emociones, tu paciencia. Aferrarte a la ilusión de control hace que cada pérdida se sienta como una traición personal, como si el universo estuviera en tu contra. Pero cuando sueltas esa ilusión y aceptas que las rachas negativas forman parte del juego, dejas de entrar en pánico y comienzas a prepararte. Ahí es donde el reinicio mental deja de ser una señal de debilidad y se convierte en una señal de madurez. Piensa en otros momentos de tu vida, fuera del trading, donde enfrentaste secuencias de fracasos. Tal vez fueron exámenes en los que fallaste una y otra vez, relaciones que no funcionaron, puertas que se cerraron en tu cara. En ese momento dolía, pero si miras hacia atrás te das cuenta de algo. Esas experiencias no te destruyeron, te moldearon, te hicieron más fuerte. Con el trading pasa lo mismo. Una mala racha no es el final de tu historia, es el fuego donde se forja la disciplina verdadera. Hay un dicho en la aviación: los aviones no son más seguros cuando el cielo está tranquilo, sino cuando están preparados para la turbulencia. Los pilotos no entran en pánico ante las primeras sacudidas, no abandonan el control, confían en su entrenamiento, confían en los instrumentos y mantienen el rumbo. Los traders deben pensar igual. La turbulencia es inevitable. Una racha negativa es turbulencia. No es una señal para salir huyendo. Es una señal para confiar en tu disciplina y reiniciar. El punto de quiebre parece el final, pero no lo es. Es una frontera. De un lado está el trader que has sido hasta ahora, el que reacciona con emoción, el que persigue pérdidas, el que se desmorona bajo presión. Del otro lado está el trader que puedes llegar a ser, el que mantiene la calma, el que sabe cuándo parar, el que convierte cada pérdida en información valiosa. Y lo que determina en qué lado vas a estar es tu disposición para hacer ese reinicio mental. Esta es la verdad que la mayoría nunca escucha. El reinicio mental no es opcional. Si operas durante el tiempo suficiente, las rachas llegarán. Los puntos de quiebre también. La verdadera pregunta es si sabrás verlos por lo que son. Una invitación. Una oportunidad de transformación. Porque el trader que domina el arte del reinicio no solo sobrevive a las malas rachas, las convierte en la base de su éxito a largo plazo. Tal vez por eso los grandes traders de la historia no son recordados por sus rachas ganadoras. Son recordados por cómo enfrentaron las rachas perdedoras. No se quebraron, no se desesperaron, no abandonaron su disciplina. Se retiraron, se reajustaron y regresaron más afilados. Ese es el camino. El único camino si quieres durar en este juego. El punto de quiebre no es el final del trayecto. Es el momento en que tu verdadero camino comienza. Una mala racha casi nunca empieza con una catástrofe. Suele comenzar con un pequeño tropiezo, una operación que no sale como esperabas. Al principio parece algo sin importancia. Lo dejas pasar. Te dices a ti mismo que es parte del juego. Pero por dentro, algo empieza a tensarse. Tu mente susurra que algo no va bien, que quizás deberías recuperar esa pérdida cuanto antes. Aún no haces nada, pero la semilla de la duda ya está sembrada. Al día siguiente otra operación falla. Ahora esa semilla empieza a echar raíces. La parte lógica de tu mente te recuerda que 2 pérdidas seguidas son normales, pero la parte emocional empieza a conectar los puntos. ¿Y si esto no para? ¿Y si estoy cayendo en un pozo del que no voy a poder salir? No lo dices en voz alta, pero lo sientes en el pecho. Para la tercera o cuarta pérdida la espiral ya ha comenzado. Dejas de operar con la misma precisión y calma de antes. Entras con dudas, o peor aún, con agresividad. O sobreanalizas cada señal hasta paralizarte, o te lanzas impulsivamente a setups que antes ni mirarías. Ambas reacciones son peligrosas, y ambas tienen la misma raíz contaminada: el miedo. Miedo a estar equivocado, miedo a seguir perdiendo,
Miedo a ver cómo tu cuenta se achica hasta el punto de no retorno. Porque esta espiral no trata solo de dinero. Trata de identidad. Cada operación se siente como un juicio sobre tu valor. Como si cada pérdida fuese una señal de que no perteneces a este mundo, de que todo el esfuerzo invertido no vale nada. Las operaciones perdedoras no solo reducen tu capital, minan tu confianza. Erosiona tu sentido de quién crees que eres. Y cuando tu identidad se siente amenazada, pensar con claridad se vuelve casi imposible. Es como el jugador en la ruleta que ha perdido 5 veces seguidas. Se convence de que la próxima tiene que tocar rojo. La lógica desaparece. Entra en juego la superstición y la desesperación. Los traders caen en la misma trampa. Tras una cadena de pérdidas, comienzas a creer que te mereces una victoria. Como si el mercado tuviera una deuda contigo. Pero esa creencia te empuja a arriesgar más, a tomar decisiones irracionales, a actuar con pura esperanza ciega. Y así la espiral se aprieta aún más. Una de las trampas más crueles de esta espiral es que se disfraza de urgencia. Te dices que tienes que actuar rápido, que si no haces algo ahora, se pondrá peor, que tienes que ganar hoy, que este próximo trade es el que lo arregla todo. Pero esa urgencia es una mentira. El mercado seguirá ahí mañana, y la próxima semana, y el próximo año. Lo que no seguirá ahí, si sigues cayendo, es tu cuenta y tu disciplina. La espiral se alimenta del silencio. La mayoría de los traders la sufren en soledad. Ocultan sus pérdidas como si fueran una vergüenza. No quieren admitir, ni ante sí mismos ni ante los demás, que se están desmoronando. Así que callan, y en ese silencio repiten cada error una y otra vez, hasta que su propia mente se vuelve territorio hostil. Pero aquí está la verdad. Todos los traders han estado ahí. Cada inversor legendario que admiras ha pasado horas frente a la pantalla con el corazón lleno de dudas, preguntándose si perdió su toque. La diferencia entre los que sobreviven y los que desaparecen no es el talento, es la capacidad de romper la espiral antes de que los destruya. Hay una historia sobre un trader llamado Mark. Comenzó con una disciplina casi robótica. Sus reglas eran claras. Nunca arriesgar más del 2%, solo operar cuando las condiciones eran perfectas. Y si perdía 2 veces en un día, se retiraba. Durante meses funcionó. Era constante, tranquilo y rentable. Hasta que llegó una semana en la que nada encajaba. Forzó una operación. Perdió. Luego otra. Su regla diaria debía haberlo detenido. Pero se dijo a sí mismo: solo una más. Esta sí sale bien. La espiral ya me había comenzado. Al final de la semana había roto todas sus reglas. Ya no estaba operando. Estaba persiguiendo. Perdió casi la mitad de su cuenta antes de darse cuenta de lo que había pasado. No fue el mercado el que lo destruyó. Fue la espiral que él mismo construyó. La mente es un lugar peligroso cuando estás en una mala racha. Susurra mentiras que suenan como verdades. Te dice que una operación más lo solucionará todo. Que duplicar el riesgo es lo más inteligente. Que detenerse es rendirse. Que hacer una pausa es fallar. Pero esas mentiras son el combustible de la espiral. Romper esa espiral comienza con una sola cosa: consciencia. Tienes que atraparte en el momento. Reconocer la diferencia entre operar tu plan y operar tu miedo. Es la diferencia entre entrar en una operación porque se ajusta a tu sistema, o hacerlo solo porque no soportas otra pérdida. Mantener esa consciencia no es fácil. Las emociones nublan el juicio. Pero es el primer paso para salir de la espiral. La espiral no es inevitable, pero sí seductora. Una vez entras en ella, te arrastra con fuerza. Cada pérdida pesa más que la anterior. Cada decisión se siente más desesperada. Ya no ves tu cuenta como capital, sino como un salvavidas que se te escapa entre los dedos. Dejas de pensar en probabilidades y empiezas a pensar en supervivencia. Y en ese estado la disciplina que podría salvarte comienza a sentirse como una cárcel. Quieres liberarte, pero mientras más fuerzas la salida, más te asfixias. Es importante recordar que esta espiral no es exclusiva del trading. Los atletas la sienten cuando fallan una y otra vez. Los escritores la conocen cuando se enfrentan a un bloqueo creativo y cada palabra les parece equivocada. Incluso cirujanos, pilotos y soldados la experimentan bajo presión. Es la sensación de que un error lleva mucho, hasta que tu mente se convierte en tu peor enemigo. La espiral es una condición humana. El trading solo la intensifica porque hay dinero en juego, y el dinero está ligado a la supervivencia, la libertad y el orgullo. La clave para romperla es salir del juego por un momento, y eso no siempre significa dejar el trading para siempre. A veces basta con alejarse un día, una semana, incluso un mes. Crear distancia entre tus emociones y tus decisiones para poder volver con claridad. Algunos traders temen hacer una pausa como si el mercado fuera y a continuar sin ellos, dejándolos atrás. Pero el mercado no se va a ningún lado. Ha estado aquí por siglos y seguirá mucho después de nosotros.
Lo que desaparece si no haces una pausa no es la oportunidad. Eres tú. La espiral se alimenta de la inmediatez. Te convence de que el próximo trade lo es todo, que tu futuro entero depende de recuperar hoy mismo. Pero cuando haces zoom hacia afuera, te das cuenta de lo absurdo de esa idea. Una semana negativa no significa nada en una carrera que puede durar décadas. 10 pérdidas seguidas no son nada si planeas hacer decenas de miles de operaciones a lo largo de tu vida. La espiral se encoge cuando amplías tu perspectiva. En el fondo de la espiral hay un ego frágil. No solo queremos ganar dinero, queremos tener razón. Queremos que el mercado confirme nuestra inteligencia, recompense nuestras horas de estudio, valide quién creemos ser. Y cuando hace lo contrario, el ego lo toma como un ataque personal, y responde no con paciencia, sino con agresión. Se niega a aceptar que perder es parte del proceso. Exige venganza. Por eso, romper la espiral no es tanto una cuestión de estrategia, sino de humildad. Hay que dejar de lado la necesidad de tener razón. Aceptar que perder no es fallar, sino el precio que se paga por estar en este juego. La espiral se termina cuando dejas de alimentarla. Cada operación impulsiva es combustible. Cada clic desesperado es oxígeno. Pero en el momento en que decides no entrar en ese trade irracional, la espiral se debilita. En el instante en que te alejas, empieza a colapsar. No desaparece de inmediato. Sigue ahí, tentándote. Pero con el tiempo, la disciplina la va dejando sin alimento, hasta que muere. Y cuando muere ves la verdad. La espiral nunca fue creación del mercado. Siempre fue tuya. Los traders que perduran no son los que nunca entran en una espiral. Son los que aprenden a reconocerla rápido y a reiniciarse antes de que los consuma. Construyen hábitos, rutinas, barreras mentales para protegerse. Conocen las señales, las manos sudorosas, el corazón acelerado, la urgencia por arriesgar más tras una pérdida. Y responden no con impulso, sino con control. Se detienen. Respiran, esperan, se reinician. Así la espiral, por aterradora que sea, se convierte en maestra. Te muestra las grietas de tu disciplina, te revela dónde tu ego aún tiene el control. Expone las ilusiones a las que te aferras sobre el control, la certeza, tu identidad. Y si estás dispuesto a aprender de ella, la espiral puede ser justamente lo que te fortalece. Una mala racha no es el enemigo, la espiral lo es. Cuando entiendes eso, cuando aprendes a dejarla sin alimento, empiezas a ver las rachas de otra manera. No como amenazas, sino como pruebas. No como castigos, sino como entrenamiento. Cada una es una oportunidad para reiniciarte más rápido, para endurecerte, para afilar tus disciplinas hasta que se vuelva irrompible. La espiral se siente interminable cuando estás dentro, pero nunca lo es. Es un ciclo, y puedes romperlo. La verdadera pregunta es si tendrás el coraje para pausar, respirar, resistir la tentación y dar un paso atrás. Porque en el momento en que lo haces, la espiral pierde su poder. Y tú recuperas el tuyo. En algún punto, todo trader que logra mantenerse en el juego el tiempo suficiente se enfrenta a una decisión crucial. ¿Sigo cayendo en espiral hasta quedarme sin nada? ¿O me detengo y me reinicio? Ese momento es brutal, porque todo dentro de ti te grita que sigas. El orgullo quiere recuperar lo perdido. El miedo quiere borrar las pérdidas. El ego exige venganza. Pero debajo de todo ese ruido hay una voz más suave. Esa voz dice: detente, respira, reinicia. La mayoría la ignora, pero los que la escuchan, esos son los que al final ganan. Hacer un reinicio no tiene nada de glamoroso. No se ve heroico. Se ve como cerrar la laptop cuando lo único que quieres es hacer clic en comprar o vender. Se ve como salir a caminar cuando tu mente te suplica que sigas peleando. Se ve como bajar el volumen de tu ego y admitir una verdad dolorosa. En este momento, no estás en control. Esa admisión se siente como una derrota, pero en realidad es una señal de fuerza. Porque solo cuando reconoces que has perdido el control, puedes empezar a recuperarlo. El reinicio no es solo una pausa, es una limpieza. No solo te estás alejando del mercado, también te estás alejando del caos mental. Cada pérdida se queda en tu memoria, susurrando dudas repitiendo el «y sí» una y otra vez. El reinicio borra esa niebla. Declara: el pasado ya pasó, no le debo nada, empiezo de nuevo. Sin ese reinicio sigues operando con fantasmas sobre los hombros, y los fantasmas no toman buenas decisiones. El reinicio comienza con distancia, y la distancia física importa. Levántate de la silla, sal de la habitación, toca el mundo real, siente el aire. El mercado te encierra en una burbuja donde lo único que existe son los gráficos, donde cada vela parece un ataque personal. Romper esa burbuja es esencial. Aléjate el tiempo suficiente para recordar que hay vida más allá de los pips y los porcentajes.
Al sol no le importa tu pérdida. Al viento no le importa tu drawdown. El mundo sigue girando. Y tú también deberías hacerlo. Pero la distancia mental es aún más difícil. Tu cerebro quiere obsesionarse. Repetir cada operación fallida como un disco rayado. Se aferra porque odia dejar asuntos sin cerrar. Pero el trading nunca está cerrado. Es interminable. Así que tienes que entrenarte para soltar. Ejercicio simple. Escribe la pérdida. Ponla en papel. Perdí esta cantidad por esta razón. Luego cierra el cuaderno. Y aléjate. La reconociste. La enfrentaste. Ahora puedes liberarte. Sin ese ritual, la pérdida sigue dando vueltas en tu mente, como un depredador al acecho. Si este contenido te está haciendo clic, si algo dentro de ti se está moviendo, considera darle like y suscribirte. Es gratis, pero para mí significa que esta conversación vale la pena seguirla contigo. La parte más difícil del reinicio es la culpa. Sientes que estás abandonando la batalla, como si traicionaras a esa parte de ti que prometió recuperar lo perdido. Pero aquí está la verdad. No puedes recuperar lo que ya no está. El dinero se fue. La operación terminó. El tiempo pasó. Perseguirlo es como intentar atrapar humo. Solo te dejará más agotado y más vacío. El reinicio no es rendirse. Es decidir luchar otro día. En tus términos. Con la mente clara y la disciplina afilada. Piénsalo como un boxeador. Tras recibir golpe tras golpe tiene dos opciones. Lanzar puños al azar esperando un golpe milagroso, o cubrirse, retroceder, recuperar su postura. La primera opción casi siempre termina en knockout. La segunda lo mantiene en pie el tiempo suficiente para recuperar el ritmo. El trading no es diferente. El reinicio es levantar las manos, protegerte y negarte a darle al mercado el knockout que tanto espera. Hay una historia sobre una trader llamada Anna. Era disciplinada, metódica, y durante años logró evitar desastres. Hasta que llegó un mes donde todo salió mal. 12 operaciones perdedoras seguidas. Su confianza hecha pedazos. Duplicó su lotaje en la número 13, convencida de que tenía que revertir. Pero no fue así. Su cuenta sangraba. Sus nervios estaban al límite. Su mente al borde del colapso. Y entonces hizo algo poco común. Se detuvo. Cerró su plataforma. Se dijo a sí misma: no estoy lista para operar. Y se alejó. 3 semanas. Durante ese tiempo escribió en su diario. Hizo ejercicio. Pasó tiempo con su familia. Poco a poco, la niebla se fue disipando. Cuando volvió, ya no perseguía pérdidas. Empezó de nuevo. Poco a poco. Recuperó el ritmo. Y en 6 meses volvió a ser rentable. Esa pausa salvó su carrera. Sin ella hoy sería solo otro nombre olvidado en el cementerio del trading. Un reinicio no siempre necesita semanas. A veces basta un día. O una hora. La duración no importa. Lo que importa es la intención. No estás descansando. Estás reconectando. Estás rompiendo activamente el ciclo. Le estás diciendo a tu mente: me niego a operar en este estado. Me niego a dejar que la desesperación tome el control de mis decisiones. Solo esa declaración lo cambia todo, porque te recuerda que no eres esclavo del mercado. Tienes poder de decisión. Puedes alejarte cuando lo necesites. Muchos traders se resisten a reiniciar porque tienen miedo de perderse la oportunidad perfecta. Piensan: ¿y si justo me alejo y aparece el setup ideal? Pero aquí va el secreto. Ese setup perfecto no sirve de nada si estás con la mentalidad equivocada. Aunque el mercado te regale oro, lo vas a dejar caer si tu cabeza está nublada. Alejarte nunca te cuesta tanto como operar con la mente rota. Y las oportunidades son infinitas. Habrá otro setup. Otro día se abrirá. Lo único que es verdaderamente limitado es tu capital y tu disciplina. Protégelos por encima de todo. Reiniciar también implica redefinir lo que significa el éxito. La mayoría mide el éxito por las ganancias y las pérdidas. Pero durante un reinicio, el éxito se mide de otra forma. Éxito es cerrar tu plataforma cuando lo único que quieres es entrar al mercado a lo loco. Éxito es escribir en tu diario en lugar de operar impulsivamente. Éxito es sentarte en silencio y enfrentar la incomodidad de la pérdida sin correr a taparla. Estas son victorias también. Invisibles, sí, pero reales. Y lo son porque reconstruyen los cimientos que perdiste. Puede parecer que un reinicio es algo pasivo, pero no lo es. Es recuperación activa. Los atletas lo entienden. Después de un entrenamiento brutal descansan. No porque sean flojos, sino porque el descanso es parte del crecimiento. Los músculos se reparan. La energía se restaura. El enfoque se afila. Los traders lo olvidan. Piensan que operar más es siempre la respuesta. Pero no lo es. A veces lo más productivo que puedes hacer por tu trading es dejar de operar. Ese es el gran paradoja del reinicio.
Hacer nada se convierte en la acción más poderosa que puedes tomar. Y hay una capa más profunda aún. Reiniciar no es solo recuperarte, es recalibrarte. Cuando te alejas, puedes ver lo que no podías ver dentro de la espiral. Empiezas a notar los patrones de tus errores. Te das cuenta de que la racha negativa no fue solo mala suerte. Fue mala ejecución. Reglas rotas. Decisiones emocionales. En medio del caos, todo eso era invisible. Con distancia, la verdad se vuelve clara. Y la claridad es el terreno donde vuelve a crecer la disciplina. El reinicio es el punto de quiebre en la historia de todo trader. Los que lo evitan desaparecen. Cuentas vacías, espíritu roto. Los que lo abrazan regresan más fuertes, más agudos, más centrados. No es debilidad dar un paso atrás. Es sabiduría. Es el acto de alguien que entiende que el trading no se trata de esta semana ni de este mes. Se trata del juego largo. Y en el juego largo, sobrevivir es ganar. Una mala racha se siente como el final, pero con un reinicio se convierte en el comienzo. El inicio de una nueva etapa en tu camino como trader. Una etapa donde ya no actúas por impulso, donde respetas el poder del mercado sin dejar que te controle, donde finalmente entiendes que la disciplina no se construye ganando, sino recuperándote de las pérdidas. El reinicio no es solo una estrategia, es una declaración. No voy a dejar que esta racha me defina, no voy a medirme por este dolor temporal, no voy a entregar mi futuro por culpa de este presente. El mercado puede llevarse tu dinero por ahora, pero no puede llevarse tu disciplina, tu paciencia ni tu voluntad, a menos que tú se lo entregues. Y tú no lo harás. En ese momento la espiral se rompe, el ruido se apaga, la presión afloja. Y por primera vez en mucho tiempo, recuerdas por qué empezaste a hacer trading, no para perseguir, no para entrar en pánico, no para caer en espirales, sino para dominarte a ti mismo. Eso es el reinicio. Llega un momento después de la tormenta donde el silencio se siente más fuerte que el trueno que lo precedió. Los gráficos están cerrados, el teléfono está boca abajo sobre el escritorio, y el trader se queda observando su reflejo en la pantalla oscura. No es el silencio de la paz, es el silencio del después. Toda racha de pérdidas deja escombros, algunos financieros, otros emocionales, otros psicológicos. Y aunque la mayoría corre de vuelta al mercado queriendo recuperar todo de inmediato, la verdad es que reconstruir no se trata de velocidad. Se trata de pasos firmes, deliberados, que restauren el equilibrio. Imagina a un trader llamado Daniel. Durante semanas estuvo en una buena racha. Ganaba seguido. Sumaba beneficios. Se sentía intocable. Pero entonces vino la reversión. Primero, una pequeña pérdida que ignoró. Luego otra, un poco mayor. Y pronto el mercado parecía haberse vuelto completamente en su contra. Sus entradas llegaban tarde, sus salidas eran apresuradas o demasiado tardías. Su confianza se quebró. En menos de 2 semanas había devuelto todo lo que había ganado. Y algo más. Ahora Daniel permanecía inmóvil en su silla, mirando el vacío de su cuenta y preguntándose si quizá nunca estuvo hecho para el trading. Y es justo aquí, en la quietud de la derrota, donde comienza la reconstrucción. Porque una mente herida necesita sanar antes de poder rendir de nuevo. Y sanar no es un proceso intelectual, es emocional. Muchos traders se tratan a sí mismos como si fueran máquinas. Se repiten. Sigue las reglas, no te emociones. Pero después de una mala racha, las emociones ya están al mando. Lo admitas o no. Ira, vergüenza, miedo, arrepentimiento. Todas corren en segundo plano como programas pesados que ralentizan el sistema. Por eso, el primer paso para reconstruir no es arreglar la estrategia, es arreglarte a ti. Algunos traders se alejan por completo de los gráficos. Un día, una semana, a veces más. Esta pausa no es debilidad, es sabiduría. Igual que un atleta lesionado no sigue corriendo con una pierna rota, un trader debe reconocer cuando su ventaja mental está dañada. Daniel, tras su caída, se obligó a pasar 3 días sin mirar el mercado. Al principio, el silencio era insoportable. Quería asomarse, comprobar qué estaba haciendo el precio, convencerse de que no se estaba perdiendo algo. Pero cuanto más tiempo se quedó con esa incomodidad, más claro lo vio. No era miedo a perder oportunidades. Era adicción. Su necesidad constante de estar dentro del mercado había alimentado sus errores. Cuando el silencio dejó de doler, comenzó la reconstrucción. No con dinero, sino con claridad. Daniel abrió un cuaderno, no la plataforma, y empezó a escribir. Página tras página volcó sus pensamientos. ¿Por qué perseguía operaciones? ¿Por qué aumentaba el riesgo tras perder? ¿Por qué ignoraba el stop cuando sabía que debía respetarlo? El diario le mostró lo que los gráficos nunca pudieron.
fallos en su forma de pensar, grietas en su disciplina, el hambre oculta que impulsaba su imprudencia. Y mientras escribía, algo cambió. El mercado dejó de ser el enemigo. Sus hábitos lo eran. Reconstruirse tras una mala racha no es épico. No hay grandes victorias al inicio. No hay recuperaciones espectaculares. Es un proceso lento, constante y a veces aburrido. Como un artesano afilando una hoja, el trader vuelve a los fundamentos con paciencia deliberada. La gestión del riesgo, antes ignorada por la prisa de ganar, vuelve a ser sagrada. El plan de trading, antes flexible, se convierte en ley. Cada operación, por pequeña que sea, deja de ser una apuesta al mercado y pasa a ser una prueba de disciplina personal. Daniel decidió que durante 2 semanas operaría con el tamaño más pequeño posible. Su objetivo no era ganar dinero, era cumplir sus reglas a la perfección. Si su sistema exigía esperar confirmación, esperaba. Si el stop era alcanzado, lo aceptaba sin tocarlo. Poco a poco, casi sin notarlo, su confianza empezó a volver. No la confianza de vencer al mercado, sino algo mucho más sólido, la confianza en su autocontrol. Esa es la verdadera base del éxito en trading. Una mala racha no solo destruye el balance, destruye la confianza. El trader deja de confiar en su sistema, en su análisis, en sí mismo. El mercado parece caótico, hostil, injusto, pero la confianza no regresa de golpe. Se reconstruye con repetición. Cada salida disciplinada es un ladrillo. Cada entrada paciente, una viga. Cada pérdida aceptada, una piedra más. Y con el tiempo se levanta una fortaleza mental más fuerte que la anterior, porque fue construida sobre las ruinas del fracaso. Hay también una belleza extraña en las malas rachas. Arrancan de raíz la ilusión de control y obligan a enfrentar la verdad. Nadie controla el mercado. Ningún trader, por más hábil que sea. Lo único que puedes controlar es tu proceso. El mercado hará lo que quiera. Tendrá tendencia cuando quiera. Lateralizará cuando quiera. Sacará stops incluso en setups perfectos. El poder no está en predecir cada movimiento, sino en alinearte con probabilidades y sobrevivir a la incertidumbre. Las malas rachas recuerdan que el trading no va de certeza, sino de resiliencia. Mientras Daniel reconstruía, empezó a ver su pasado con otros ojos. Cuando ganaba, se sentía invencible. Se salía del plan. Ignoraba señales de alerta. Confundía resultados con habilidad pura. La racha negativa lo puso en su sitio. Le mostró que su sistema era válido, pero su disciplina era frágil. Y sin disciplina, ninguna estrategia sobrevive. Lo que antes sentía como castigo empezó a verse como educación. La reconstrucción también exige perdón. Los traders suelen ser sus peores jueces. Repiten cada error, cada y sí, cada decisión equivocada. Ese autoataque crea un ciclo donde la culpa genera duda, y la duda genera nuevos errores. Perdonarse no es justificar el fallo, es aceptarlo como parte del aprendizaje. Un niño cae muchas veces antes de aprender a caminar. Nadie lo llama fracasado por eso, porque entonces exigir perfección al aprender una disciplina infinitamente más compleja. Daniel luchó con esto. Se culpaba, se insultaba mentalmente, dudaba de su valor. Hasta que una noche, después de horas escribiendo, comprendió algo esencial. El mercado no tiene memoria, no recuerda sus errores. Cada día es una página en blanco. El único que cargaba con el peso del pasado era él. Y si quería avanzar tenía que soltarlo. La fase de reconstrucción es larga y pone a prueba la paciencia como nada más. Habrá días en los que querrás acelerar, recuperar el tiempo perdido, volver a pedir un IFTO, a operar agresivamente. Pero reconstruir no va de velocidad, va de estabilidad. Un rascacielos tarda años en levantarse y segundos en caer. Si la base no es sólida, la próxima tormenta lo derribará otra vez. Con las semanas, Daniel empezó a recuperar el ritmo. Su cuenta crecía despacio, pero de forma constante. Más importante aún, sus emociones se aquietaron. Las ganancias ya no lo euforizaban. Las pérdidas ya no lo destruían. Ambas se convirtieron en información. El mercado dejó de ser un campo de batalla. Pasó a ser un aula. Y él dejó de ser alguien buscando redención para convertirse en alguien practicando consistencia. Todo trader, sin excepción, enfrentará una mala racha que lo sacuda por completo. Es inevitable. Pero quienes se reconstruyen con paciencia, honestidad y disciplina descubren algo invaluable. Esa racha no era el final del camino, sino el inicio de uno más fuerte. Daniel nunca olvidó el dolor de su caída, pero tampoco olvidó las lecciones que dejó. Cada vez que sentía la tentación de sobreapalancarse o perseguir pérdidas, cerraba los ojos y recordaba el silencio de aquella pantalla negra devolviéndole su reflejo. Ese recuerdo, antes amargo, se convirtió en su ancla. Le recordaba que la disciplina es frágil, que la resiliencia lo es todo,
Y que la verdadera victoria en trading no es evitar las pérdidas, sino levantarse de ellas cada vez con más fuerza. La reconstrucción no es glamorosa, pero es sagrada. Es donde los soñadores imprudentes se convierten en profesionales disciplinados. Donde el fracaso se vuelve fundamento. Donde las cicatrices dejan de doler y empiezan a guiar. Cada mala racha es un maestro. Cada caída, una lección. Cada reconstrucción, un paso más hacia el dominio personal. Y quizá la verdad más poderosa de todas sea esta. El mercado no recompensa a quienes nunca caen, recompensa a quienes aprenden a levantarse. Si llegaste hasta el final, no eres parte del 80% que solo mira y se va. Eres parte de los que quieren levantarse de verdad. Suscribirte hoy es solo un gesto, pero mañana puede ser un punto de inflexión.